Hola. Buenas. Voy a esperar que llegue un poquito más de gente. Al final terminé haciendo este live porque creo que iba a tardar mucho en editar el video y todo eso. Incluso estaba haciendo el guión, pero me voy a demorar demasiado y no quiero seguir dándole más vueltas a este asunto. Quiero compartir nomás lo que yo pienso, que charlemos un poco y que veamos qué conclusiones sacamos de todo esto. Así que bueno, espero que se esté escuchando, si no voy a estar hablando sola como una tonta. No puedo ver el chat ahora, a ver. Hola, hola Karen, hola a Kams, hola a Fray, hola a Dibu y hola a Nina. Sí, ya los acabo de ver porque no veía. Un fuerte abrazo de República Dominicana. Ay, muchas gracias. Igualmente para los que estén viendo de República Dominicana. Sé que me miran también de México, de Argentina, obvio, mi país. Carolina, hola. Bueno, nada, eso, lo que les decía. La idea de este live es simplemente conversar un poco. La información que pueda darles se las voy a dar y les voy a dar también mi perspectiva. Eh, si no lo hice antes es porque no estaba segura de si era buena idea hablar sobre el tema, como agrandarlo más de lo que ya era. Entonces, en ese sentido no estaba muy segura, no sabía si seguir editando mis videos como siempre o centrarme en esto. Y también es como que yo no estaba muy bien y no me sentía muy bien con toda la situación, así que tampoco tenía muchas ganas de editar ni nada por el estilo. Sí estuve compartiendo los que estuvieron viendo por la comunidad, por Instagram y también por Twitter estuve escribiendo bastante. Eh, pero bueno, nada, quería hablar un poco del tema este. Más que nada porque se dice que están pasando cosas bastante turbias, bastante complicadas y que podría llegar a pasar lo mismo más adelante. Así que creo que es bueno que lo tengamos en cuenta y que planteemos las distintas situaciones como para, eh, no sé, como tener una mejor perspectiva y poder afrontar lo que sea que vaya a pasar más adelante. Bueno, Carolina me dice saludos. Nina también de Argentina, ¡yeah! Agüeda, San, hola hermosa, hola. Los primos Ale y Fabri, el nombre. Naima Luana, Cise Lima, hola. Hay una J, Faray Pérez, Cams, dice sí, han pasado muchas cosas y me desaparecí también por mucho tiempo. Xiomara Guerrero, hola, hola, desde Honduras, soy Tecuca 100%, me encanta, me encanta. Y Andrés Andy, saludos de CL, ¿será Chile? ¿Colombia? Ah, debe ser el emoji de la banderita, pero no lo veo. Norma Alicia, saludos del Salvador. Katia Elizabeth, saludos de Perú. Nina, es el momento de mostrar nuestro apoyo. Exactamente, eso fue lo primero que hice cuando les publiqué a la comunidad. No importa lo que sea, ellos tenían que tener nuestro apoyo, sea lo que sea, eso era lo más importante. Raquel Muñoz Gutiérrez dice, hola hermana de sangre morada. Hola. Bueno, ok, vamos a empezar porque no sé cuánto tiempo iré a tener para hacer este live, así que bueno. Eh, Primero que nada, todo lo que esto es más por, ya saben, una cuestión de que acá se va a hacer muchas teorías conspiranoicas, entonces hay que hacer una advertencia. Todo lo que se habla a continuación son solo teorías, son eh, ideas conspiranoicas, todo lo que quieras llamarle. Yo no tengo una verdad absoluta y creo que al menos las personas que conozco tampoco tienen una verdad absoluta, así que solamente vamos a sacar conclusiones en base a los pocos datos que tenemos. Y bueno, que sea lo que tenga que ser.
Raquel Muñoz, hola hermana de... Ah, no, yo ya lo leí. Sandra María José, hola de Brasil, creo que es. Bueno, a ver. Bueno, con todo esto que pasó, lo que yo le quería comentar era que justamente es como que nuestro fandom, por así decirlo, Taiko, se dividió bastante. Por un lado, las que sí creyeron en toda esta situación. Entonces, pues, no sé qué estarán pensando ahora en ese momento, si volvieron a pensar, ah, no, me confundí, si era Taiko, o sea, el Taiko sí es real. Y después, dentro de las que no se creyeron las situaciones, estaban las que creían que era TAE, pero que a lo mejor había algún motivo detrás de todo esto o algo que hizo que tenga que participar de esta situación. Muchos hablan de media play, otros hablan de cortina de humo y se dicen muchas cosas. Kaz me dice que se mantuvo neutral. Eso también es una buena opción, la verdad. Hasta que no tengas nada oficial, mantenerte neutral y esperar y no colapsar, como muchas hicimos. Bueno, y yo en mi caso, como otras, pensamos que no son ni Tae ni Jenny, pero bueno, qué sé yo, no sé. Pero que sí, también, los que coincidimos, en las que no creímos nada del cuento, es que justamente hay cosas que están pasando por detrás de todo esto, que hay un motivo y que no sabemos exactamente qué es. Eh, exactamente, las que seguimos es porque creemos 100% en ellos. No creo en los rumores. O sea, haya participado Tae o no de esto, la mayoría de cucas quedamos en que es más que obvio que no es real. Sobre todo, esto ya lo descartamos y creo que muchas se quedaron tranquilas, creo yo. Con todo lo que salió de la fiesta, yo no soy nadie para juzgar a las personas por lo que hacen o dejan de hacer, pero claramente si alguien está en pareja, como que actúa de otra forma. Y la forma en la que actuó Jenny en la fiesta es de una persona soltera, o sea, sin compromisos, tranquilamente. Y muchos se quedaron tranquilos por eso, pero bueno. No por eso significa que no vaya a salir algo más de esto en un futuro y bueno, hay que volver de nuevo a la misma situación. Dice, yo solo seguí diciendo Tecuca sin dudar de ellos ni de sus miradas llenas de amor. Exacto. Para mí es toda una pantalla para sacar la atención de algo. Ese es un buen punto, la verdad. TT es de Jungkook y el Taekook es nuestro. Bueno, exactamente. Lamentablemente es el que sale más perjudicado de esta. Exacto, ese es un punto bastante importante. Porque si uno dice es media play, para empezar, esta es una de las razones por las que yo no creía que podía ser TAE, y es que no lo veo a él participando de algo por media play, menos creyendo en el Taekook. O sea, él no lo haría por algo así. Si él llegara a participar de algo así, sería por algo realmente muy malo, o sea, algo que no podríamos saber y que nos involucraría a él y a Jungkook de alguna forma que desconocemos y que yo que solamente en esa circunstancia podría llegar a creer que esta es. Además, siento que seguramente ustedes lo estuvieron viendo por las redes sociales y todo eso, pero la forma en la que Tae se fue en el avión estaba súper feliz cuando se fue. Ya nos había mostrado como Jungkook había sido parte del Buda Squad. O sea, esas cosas también a mí me molestaron y me frustraron tanto porque es como, Tae se la pasa hablando de cómo es él, de todo el LGBT habido y por haber, Tae te lo habla, te lo comenta de alguna forma u otra. Y si no, te habla de Jungkook, o sea, cuando volvió, lo primero que, ahora que volvió de Francia, lo primero que hizo fue hablar de Jungkook. ¿Cómo es que? Porque apareció un video en 144 píxeles. De pronto, todo eso se borró y dejaron de creer en él y encima acusaron de que el Taekook era todo fanservice. No, no entiendo, o sea, no entiendo. Primero fanservice, ¿por qué? Si BTS como BTS actualmente no está teniendo actividades, o sea, no, para empezar, no, Tae no es esa clase de persona.
Si sos Taikuka no deberías creer eso de Tae, y menos sabiendo más o menos cómo es la personalidad de Tae y cómo él siempre trata de ser leal a sí mismo. Y eh, tampoco creo que Jungkook se prestaría para algo así solo porque sí, porque qué sé yo, no sé, porque le da la gana. No. Y creo que mucha gente no termina de entender que todo lo que estamos viendo ahora en la etapa individual es lo que realmente ellos son, el tipo de relación que tienen más afinidad y todo eso. Entonces, que simplemente tiren todo eso por la borda cuando apareció un video de la nada de una persona que nadie conoce y que no lo dudaron, hay personas que no lo dudaron y se mantuvieron así por un tiempo. O sea, yo entiendo que en un primer momento te puede impactar el video, pero después vas a seguir pensando en eso, o sea, por lo menos cuestionátelo, creo yo, o sea, si en algún momento creíste en el Taku, por lo menos te lo cuestionás. Yo entiendo que uno tiene que apoyar la relación de los chicos, sea con quien sea, mientras lo haga felices, lo tienen que apoyar, pero no por eso vamos a creer enseguida lo primero que aparezca, ¿no? Cualquier rumor y ya, sí, el Taku nunca existió. A ver qué me dicen. Eh, Ahora van a salir rumores de Jungkook también, pero sabemos de dónde viene. Exactamente, por eso es como que yo quiero que tratemos de pensar en esto, hablar sobre esto, para que no nos vuelva a pasar, porque van a seguir y como dice Carolina, se espera que también pase con Jungkook. De hecho, ya habían estado sacando rumores con Jungkook, pero no se le dio tanta importancia como ahora con Jennie. Eh, Camila de Scams me pregunta qué es Media Play. Media Play, yo lo que entiendo, no estoy segura, pero es cuando utilizas los medios de comunicación, para que se crea algo. Ya sea, no sé, como que creer que tal grupo es el mejor, por así decirlo, ponele, y que quizás no lo sea. O creer en una relación falsa, como esta, en este caso. Eso sería Media Play. Y no siempre tendría que ser como para beneficio de algo, sino como con un objetivo que quizás no se conoce del todo. Dice Pilar, no me aguanté y tiré el tarot para confirmar lo que pensaba, así me quedo más tranquila. Y sí, pero hay algunos tarotistas que han estado tirando en favor de este ship y no, yo no creo en eso. Ahora si me tiran en favor de Taiko, sí te creo. Después dice Kans, que iban a comer. Ah, sí, lo que nos dijo Tae, que iba a comer con Jungkook. Qué lindo. Que iba a comer su plato de comida, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un tipo de, de fideos. Dice Pilar, Ta es muy sensible y honesto y Jungkook es seguro de sí mismo. Exactamente, o sea, eso creo que fue lo que más nos dolió a muchas, que se ponga en duda la integridad, ¿no? De Tae o de Taekook, también la relación de Taekook. O sea, el hecho de que digan ya directamente que es fanservice es como que estás tirando por la borda incluso algún tipo de amistad o relación no precisamente romántica. Dice Isamar, dice, de las que creemos no tenemos que dudar, Taiku Forever, lindas fotos. Sí, se van a estar repitiendo un rato. Gracias. Dice Carolina, la empresa misma es la encargada de sacar esos rumores, siempre tratando de perjudicarlos. Lo que no se han dado cuenta es que ellos mismos nos muestran lo que son. Los amo. Exactamente. Eh, Taekook is real. Taekook por siempre, ellos son pareja, les guste que les guste. Ah, y Cam me dice que entiende lo del media play. Sandra Taekook. Después dice Nayemer, nunca lo creí solo por todos los años que nos han demostrado la solidez de su relación. Exactamente. Pilar, ella es tarotista. Perdón, pensé que vos le habías preguntado a otra tarotista. Dice, créeme, soy tarotista hace 20 años. Te creo totalmente. Vicente Castiñera dice, bienvenida a Monreal, por fin volviste. Sí, yo los extrañaba. Yo estaba como, ¿cuándo voy a terminar este maldito video? Para los que no sepan, estoy haciendo todavía la cronología del 2020. Nunca la voy a terminar, me parece.
Pero bueno, voy a tratar de seguir con eso y cada tanto sacar algún video así de distintas cosas para no abandonarlas tanto. Dice, yo no creí nada de ese rumor, solo quieren obligarlos a firmar con las empresas de nuevo. Y Sonny San dice, nunca creí en estos videos, yo creo en Tae y la gran persona que es. Y Samar dice, Taekook por siempre. Bueno, a ver, eh, volviendo al tema, las personas que dicen que si eran Tae y Jenny, yo iba a decir Jungkook por la costumbre, los que sí creían que eran Tae y Jenny, vamos iba a partir con datos, pero bueno, vamos a partir con teorías primero. Eh, Dicen que Tae pudo haber aceptado quizás porque, o al menos eso yo he escuchado o leído, pudo haber aceptado porque quizás la relación de ellos está en juego. O sea, si se acuerdan cuando fueron a la premiere y todo eso, que salieron un montón de artículos relacionándolos a ellos, incluso uno que decía que Jungkook era como la novia de Tae. No voy a, mejor no opino de eso. Y como que el hecho de que ellos podrían llegar a ir al servicio militar en cualquier momento y que se esté hablando tanto del Taekook ahora como relación, como que tenían que crear una cortina de humo que distrajera de eso. En ese sentido yo lo entiendo y me parece que, bueno, que está válido pensar así, pero no lo comparto. Es que yo siento que si es algo así, para empezar, todo lo que es rumores y citas y todo eso, se sabe que Hype ya tiene suficiente poder como para controlar los medios coreanos de que no saquen nada. O sea, algo que se comentaba mucho es, ¿ustedes creen que ninguno de los 7 miembros ha tenido una relación en todos estos 10 años? Por alguna razón no ha salido nada de eso. Y si hay algún rumor, Hype siempre es como que se encarga de negarlo todo rápido. Y ahora vamos a hablar sobre por qué no ha negado este rumor. Bueno, entonces es como... Eh, ay, me tildo. O sea, si fuera porque realmente, al menos yo pienso esto, que si fuera porque realmente la relación de Tae Jong-kook está saliéndose de las manos y como que ya todo el mundo sospecha, creo yo que ellos habrían utilizado otros métodos o no sé, incluso si había algo que los podría exponer o habrían pagado para ocultarlo porque aunque estamos de acuerdo la mayoría de que la empresa como que ya no está tan conforme, por así decirlo, con Tae y Jungkook, por el momento ellos necesitan que sigan siendo parte de BTS y que no haya escándalos de ellos, al menos no de ese tipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí podrían intentar tapar todo eso. Ay, me distraje porque estaba leyendo el comentario, perdón. ¿En qué estaba? Bueno, eso, Beat Hit yo creo que si tuviera que tapar a Taekook lo haría de otra, bueno, lo haría de otra forma para empezar porque también no se dejaría relacionar con otra persona así porque sí, o simplemente por ese motivo. Muchas hablaban de, por ejemplo, el live que hicieron los dos juntos y que él decía que iba a asumir las consecuencias y honestamente no creo que sea por algo como eso, no iba a llegar hasta esta instancia. Y si fuera que, ¿cómo es? Y si fuera que Tae, o sea, si ellos ya se estaban exponiendo mucho, porque, o sea, no fue solamente cosa del Taekook, que hicieron un live, que después, no sé, que se la pasan hablando del otro, mencionando al otro, o subiendo, o dando a mostrar que pasan tiempo juntos, eh, si ya los rumores empezaron hace tiempo, yo creo que con el tiempo ellos habrían intentado mantener su relación un poco más escondida. Pero no, ¿qué fue lo que pasó? Se fueron a la premier. Se fueron a la premier delante de todas las cámaras habidas y por haber. Se fueron los dos al mismo tiempo, como
Encima iban en conjunto, o sea, la ropa era en conjunto y tenía un montón de simbología LGBT, o sea, yo creo que ya para esas alturas, si realmente estaba pasando algo de que el Taiku se estaba haciendo demasiado evidente y ellos querían, y el Taiku mismo quería esconder al Taiku, no hubieran hecho eso. No sé si se entiende, si me explico. Em, entonces es como que eso no me termina de cerrar porque Tae participaría de una cortina de humo si literalmente él fue el que impulsó a que Taekook sea visible ante el ojo público o por lo menos escudriñado. Eh, y bueno, lo mismo que le decía de cuando, por ejemplo, él llegó a... O sea, cuando él fue a París, no parecía por su actitud que fuera a participar de algo así. Y después como vimos su cambio, que literalmente prácticamente ninguna foto salió sonriendo, y que me puso bastante mal porque me hizo acordar al TAE del 2020 que justamente estoy analizando. Y hace mucho que no lo veía con esa mirada, con esa actitud y es como, wow, realmente le molestó y le molestó demasiado. Tanto así que lo primero que hizo cuando se lo volvió a ver fue subir esa foto en su historia. ¿Vieron esa que está con el traje eh, marroncito? El beige, y que se la tomó un fotógrafo con el celular y que está borrosa, o sea, literalmente se estaba burlando de toda la situación como, mira, así me veo en una foto borrosa tomada por un fotógrafo. Es que lo amo, ¿no? No puedes no confiar en él. Eso fue genial. Después, ¿qué otra cosa? Ah, y cuando volvió encima, o sea, está de todas las formas que podía desmentir las cosas, lo hizo una cada día, me parece, porque después en el aeropuerto que estaba con la remerita esa, la camperita de jogging, eh, y bueno, que decíamos que Yogi estaba inspirado en no sé qué persona, que era Yogi no sé cuánto, que una de sus frases eran la mitad de las mentiras que dicen de mí son falsas, y después la publicación que hizo en Instagram, o sea, ahora les voy a mostrar evidencia. La primera publicación que hizo cuando volvió, que puso viajé a París como descripción. Y, y todas las fotos que tenía eran de Niza, o sea, de Niza y de Cannes, que están al lado, una al lado de la otra. Entonces como, no sé, yo no puedo creer que sea Tai. O fue Tai y después se arrepintió, no sé, porque no entiendo, no me explico. Después María dice, ahí está en portugués. Eh, Cada uno tiene un gusto, no entiendo muy bien. Yo siempre uso el traductor para estos casos. Carolina dice, no controla a todos, tenemos a Dispatch apoyándonos. Dispatch sabe cosas, de eso no tengo dudas, Dispatch sabe cosas. Y es curioso porque muchas personas quisieron decir como que eh, Dispatch había, ¿cómo es? Confirmado la relación cuando Dispatch en realidad no la confirmó, solamente compartió lo que se estaba diciendo y bueno, y muchas cosas más. Dice, Camps me dice que cree que a Jungkook le hicieron cerrar su Instagram. Yo no sé si se lo hicieron cerrar o él mismo ya decidió cerrarlo. Porque lo que sí te podría llegar a creer que antes lo tenía en duda era que le hayan hecho borrar las fotos y después subir todo ese perfil más profesional. Eso sí puede ser que haya sido por decisión de ellos. Y lo de borrar el Instagram, puede ser que le hayan dicho que se lo borre o puede ser que él mismo dijo, bueno, si yo no puedo ser más yo mismo en Instagram, ya está, lo borro, ¿para qué voy a seguir? Si no voy a subir más nada porque no me dan ganas de subir cosas así, no sé, me imagino yo. Recordemos que estas son todas teorías conspiranoicas, así que, por favor, si me ven funada mañana,
ya saben. Em, ¿Cómo es? Porque al comienzo es como que Jungkook estaba re feliz compartiendo, hacía cada tanto algunos preguntas y respuestas y él se la pasaba respondiendo a la ARMY, como que él era feliz compartiendo quién era, ¿no? En su Instagram y de pronto cambió a un perfil profesional y después ya como que, ¿para qué lo quiero si no voy a poder hacer lo que quiero? Carolina Domínguez dice, ya están terminando sus contratos y no van a renovar, por eso todo esto, ellos van a seguir mostrándose porque ya no les importa nada. Te amo, Caro. Em, esa es una de las razones por las que yo creo que está pasando esto. Y es una teoría muy fuerte. No sé si se acuerdan del primer live que yo hice, que yo les comenté que ya habían rumores de que tanto Tae como Jungkook o ya estaban firmando con otra empresa o querían firmar con otra empresa. Y bueno, ahora podríamos estar viendo las consecuencias de esa acción. Es algo que se ha comentado mucho por Twitter, que a veces las empresas de K-pop, idol, lo que sea, hacen esto justamente eh, cuando un miembro está intentando dejar la empresa, como para presionarlos a que vuelvan a firmar contra ellos, eh, les crean rumores o les hacen cosas eh, como diciendo, si te vas, yo puedo arruinar tu reputación, mirá lo que puedo hacer, algo así. eh, y la verdad que he visto, por ejemplo, decían, lo voy a buscar, Lee Seung-gi creo que era, a un idol que le hicieron algo por el estilo, o al menos eso han dicho, no lo he corroborado, pero he leído algo de eso. Que en Lee Seung-gi creo que decían, también le inventaron rumores de citas y cosas así antes de que dejara la empresa, pero ese también es como que no le habían pagado lo que le correspondía como por unos 10, 15 años. Así que en el caso de Tai Jungkook no sé cómo será, pero de que probablemente estén por dejar Hype o estén pensando en dejar Hype es una posibilidad bastante fuerte. Otro tema es que se no, mucha gente ignoró el hecho de que, o bueno, no lo ignoró, como que se olvidó del hecho de que las coreanas ya nos habían dicho que había un grupo de AKGs que estaban junto con staff de Hype creando rumores o campañas de odio contra Tae, Jungkook y Yoongi. Por el momento no hemos visto nada contra Yoongi, ahora vemos esto contra Tae, que ese es otro punto. No sé si lo habrán visto, pero las Tae ya sabían que iba a pasar algo en mayo. Muy probablemente las Tae deben ser parte, o las que iniciaron todo esto deben ser parte del mismo grupo de haters o personas involucradas. Eh, y si hay contacto con staff de Hype, eh, como es, tranquilamente puede ser porque el staff es justamente el que les da los horarios o le da las ubicaciones. Entonces, oh casualidad, todo esto ocurrió cuando, oh casualidad, las agendas de Jennie y de Tae coincidieron en París. Y es curioso también que haya sido en París, porque tranquilamente, o sea, si ellos fueran pareja podrían encontrarse en Corea o no sé, cualquier otro día. Hay muchas cosas ahí que no concuerdan. También el tema de los vuelos, o sea, yo por ejemplo vi, si quieren les puedo mostrar evidencia de eso, no sé, que los vuelos sí coincidían, o sea, estaba Jennie estaba en Singapur en el concierto con las Blackpink y si se tomaba un vuelo así como con toda la furia para ir enseguida a encontrarse con tal, llegaba, pero era muy loco, o sea, es mucho desgaste físico para simplemente estar un par de minutos caminando y que te vean y a lo mejor me lo habría creído si si el reportero hubiera dicho que fue el 16, no el 15. Y lo mismo, bueno, Tae también podría haber llegado en el horario,
pero sí, son muchas horas de vuelo y como que tampoco tiene sentido. O sea, si a lo mejor hubiera colapsado, no sé si los veían besándose, algo así, por más que se vea en 144 píxeles, no sé, pero estaban caminando de la forma más sosa posible y mucha gente dijo, sí, son pareja, ¿por qué van de la mano? Y yo como, ok. Pero bueno, voy a leer los comentarios. Creo que hice una ensalada con todo lo que estoy comentando, espero que se entienda, porque la idea, tengo muchas cosas en la cabeza y cuando estaba haciendo el guión me recostó porque no puedo terminar de ordenar todas las ideas. Eh, bueno, dice Mamá Army, hola, soy 200% Taikuka. Mira, confío en ellos, siempre nos envían la información necesaria para que seamos felices y sigamos confiando en ellos. Exactamente, hay que confiar en ellos. Si es que realmente, cosa, si, si ellos, ay, me retilde. Si ellos tuvieran una pareja o algo así, eh, nos habrían dado señales. Esa era otra cosa que le comenté con una de las suscriptoras por Instagram. Normalmente cuando una pareja se quiere exponer a la luz y salir, eh, lo va haciendo de a poco. O sea, como que va tirando indirectas, un palito por acá, un palito por allá, y es como que todo el mundo comienza a sospechar que son algo. Y no es como que de un día para otro, de pronto, salió a la luz que son pareja. O sea, si ellos realmente querían darse a conocer, no lo habían hecho de esa forma. Y es curioso porque justamente la forma en la que hemos estado viendo al Taiku cada vez más y más evidente, a mí, si no fuera porque se tienen que ir al servicio militar en algún momento de su vida, yo creería que en cualquier momento ellos salen a la luz. Pero bueno, sabemos que está complicado el asunto. Pero, o sea, se entiende lo que quiero decir, o sea, ese era otro motivo por el cual yo estaba totalmente tranquila de que el Tiny no es real. Eh, y bueno, eso. Después Paula me dice, ellos son los que hacen visible su relación con todos los mensajes. Exactamente. Pilar dice, uy, se corrió todo. Ay, me perdí. Tenemos a Deepak apoyándonos. Eh, ah, Pilar dice, para Hype se le están escapando de las manos. Recordemos que el contrato de los chicos es hasta 2024. Creo que él sabe que BTS son su minadero. Exactamente, exactamente, Pilar. Mucha gente estaba confundida con el tema de los contratos, porque es cierto que en 2018-2019 se renovó el contrato que terminaba creo que en 2018. No, a principios de 2018 se renovó el contrato que terminaba ese año, pero en junio. Y ese año creo que se renovó por 7 años. Pero, y es por eso que muchos pensaban que iba a ser el 2025 o el 2027, algo así. Pero después cuando Hype o BitHit o BitHit Hype, no sé, se hizo pública y que comenzaron a haber más inversionistas y todo eso, como que tuvieron que anular el primer contrato y hacer otro contrato. Y ese lo hicieron corto, lo hicieron hasta el 2024. Y bueno, como sabemos, están por venir los álbumes de ellos. Y bueno, se piensa eso, que justamente este grupo de haters, de creadores de rumores, están para distraernos de eso y eh, para crear una mala imagen o algo así de ellos. Dice, y sobre todo Taeyonku, le guste a quien le guste, son los más llamativos para todos. No voy a hacer comentarios al respecto. Carolina Domínguez, en su cara se le notaba en París que él no estaba de acuerdo con todo eso. Llegó a Corea y volvió a el Tai que todos amamos. Exactamente. ¡Ay, qué la loca!
Y nos hizo un live para decirnos, estoy bien y me voy a comer a Jungkook. No, yo no dije eso. No, va a comer con Jungkook. Dice Carolina, todavía pone París al pie de sus fotos en Instagram cuando estuvo en Niza. Ese es otro tema. Yo no sé si realmente Tae bajó el primer día en Niza. Yo creería que sí. El instinto me dice que sí. Y la información, la poca información que se obtuvo me dice que sí. Para empezar, bueno, ahora voy a hablar de eso, voy a volver a ese tema. Dice Pilar, Tae siempre calla todo sin decir siquiera una sola palabra, sabe lo que hace y también sabe eso. Paola dice, son muy inteligentes para entregar los mensajes, callar la boca, incluso cuando llegó e hizo el baile y también el símbolo de Tae. Ah, sí, el baile, el mismo baile que hizo Jungkook en su live. Uy, el live de Jungkook. Cuando, ese es otro tema, o sea, que Jungkook se la haya, siempre que hace un live, termina mencionando a Tae en algún momento. Y en este live que se vio como que lo quiso mencionar, pero se tuvo que callar. Telita. Y el símbolo del Taekwondo es el símbolo Bigcook. ¡Ah! Chicas, yo sí creo que Jungkook lo fue a buscar. Llámenme loca. ¡Loca! Yo sí creo que Jungkook lo fue a buscar al aeropuerto. No me importa. Después dice Ageda-san, yo soy y seré Taekuka por siempre. Cada detalle que les sale a ellos al mostrarnos que si hay algo entre ellos, Tae sale perjudicado y más adelante creo que Jungkook le harán lo mismo. Eso duele y mucho, sí. Ahora tenemos que ser fuertes por Jungkook también. Aunque no sabemos, capaz que vuelven con Tae, qué sé yo. Cualquiera de los dos. Paola Vázquez Marín no fue. De no sé qué estar hablando. Pilar dice, para mí definitivamente no era Tae. Vamos, una de las mías. Carolina, no importa, o sea, esto también lo quiero decir, o sea, en mi grupo de Taekookers, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos dividimos justamente en las que sí creían que era Tae y las que no creíamos que era Tae, y discutimos. Pero sea como sea, estamos seguras de algo y es que todo fue un montaje, eso seguro, y bueno, que nos tenemos que concentrar en apoyarlos y es lo más importante eso, más allá de quién tenía razón o quién no. Dice Sandra, dice qué pena, María José, para... Ahí está en portugués. Todos los grupos BTS son bonitos, maravillosos, talentosos, cada uno con su talento, todos cantan, bailan muy bien. Saludos a la brasilera. Pilar dice despacha esta cuca. Carolina Jungkook cerró solo su Instagram. Pilar, si te funan te apoyamos, gracias. Es que se me hizo extraño que hace una semana había hecho el live y después dice que no lo usaba. Eso también, o sea, en el live que dijo, últimamente no estoy usando Instagram, ahora uso TikTok y nosotros como ya sabemos que no usabas Instagram porque lo borraste. Tenés otro Instagram escondido por ahí y ahí surgió la teoría también de que, bueno, tema aparte, nada que ver, pero de que él tiene el Instagram del hermano de, de Jungkook. No, ¿cómo es? Que Jungkook usa el Instagram del hermano, que supuestamente es el hermano con los perritos. Carolina dice, yo también te amo, gracias. Y dice, Cans, podría... Ay, se me corren. Ay, la chucha. Eso me pasa por leer lento. Eh, podría ser del lado de Jenny y como ya estaba el rumor. Bueno, no sé qué estaba diciendo cuando escribió eso. Dejan la empresa diciendo... Ese es un rumor también que escuché. Que según el contrato de TAE termina en diciembre y el de Jungkook en febrero. Pero no sé la fuente, no sé nada, es un rumor. Así que yo no me meto, no meto las manos en fuego por nadie, solamente digo eso. El tema de Jenny, ay, no sé, no me quiero meter con Jenny porque primero que no soy de su fandom y no quiero hablar por hablar, pero según tengo entendido ella podría tener problemas por la película esta en la que estuvo participando y por la que fue al Festival de Cannes. Y curiosamente, todo este alboroto hizo que la gente esté pendiente del Festival de Cannes, cuando Tae no iba a ir al festival.
Eh, y no voy a decir ella es buena, ella es mala, no, porque no la conozco. Y puede ser que muchas veces las personas están ligadas a un contrato y pues bueno, la empresa es la que hace lo que tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, el Media Play sí podría haberle ayudado a ella. ¿Por qué? O sea, solo piénsenlo como nosotras Army o como nosotras Tekuke, que no tenemos idea de la vida de Jenny, que quizás si nos sale alguna noticia sobre ella la leemos y bueno, pasó. Las Blink obviamente estaban al pendiente de este debut de Jenny en el cine, o bueno, no en el cine, en la serie esta. Pero nosotros, por ejemplo, Armin, yo, por ejemplo, ni me habría enterado si no fuera por todo este escándalo. Entonces, sea buena o mala publicidad, siempre llama la atención. Y ese es el objetivo del Media Play. Y en este caso, la que se veía, por así decirlo, por más que Jenny es popular, vamos a decir la verdad, Jenny es popular, pero para las empresas a veces eso no es suficiente y quieren más. Entonces todo este Media Play pudo haberle servido a ella. Y además se dice que esa serie está bastante mal en rating y además la imagen que puede generar de ella no es muy a lo que son los cánones en Corea, entonces pues nada, eso, que le venía bien. Después dice Pilar, ahora cuando saquen sus álbumes en solitario es cuando más tenemos que apoyarlos y lograr que sus álbumes sean los primeros en todo. Exactamente, exactamente. No quiero que saquen sus álbumes con la empresa. Yo tampoco quiero, pero bueno, supongo que lo tienen que hacer y a lo mejor ellos también quieren, no sé. Eh, Rosario dice, yo espero que vengan pronto los echo muchos. Ah, los echo mucho de menos. Una Army BTS. Ah, los quiero un montón desde España. Saludos desde España. Carolina Domínguez dice, no piensa en la empresa, piensa solo en ellos. No quiero que la empresa siga ganando con ellos cuando nunca les importó. Creo que muchas nos sentimos igual que Carolina, pero no sé. Yo supongo que si ellos van a sacar álbum es por algo y pues bueno, lo importante es que espero que sea como ellos quieren, o sea, que sea el tipo de música que ellos quieren, que expresen lo que ellos quieran expresar y bueno, y que tenga el apoyo que corresponda. En Corea está complicado el Aracelis. No sé qué es el Aracelis. Todo cae por su propio peso. Hola a todos, hola Lorena. Son una madre de 61 años. Estos chiquitos gritan su amor con gestos, acciones y sale un video con un chico diciendo que era una tal chica. Por favor, chicas. Ah, ese es del cosplayer. Con el cosplayer ese, no sé, tengo dudas porque cuando esa cuenta hizo live y se mostró el cosplayer a la cámara, yo no, estaba durmiendo porque era, no sé, era la madrugada. Sí, alguien de mi grupo lo vio y dijo que sí se parecía al cosplayer, pero después salieron cuentas a desmentirlo y qué sé yo qué. Y de todos modos, ese cosplayer lo que dijo fue que, eh, que él y su amiga habían hecho los cosplays para la isla de Jeju. O sea, desmintieron todos los edits o cosas así que habían en la isla de Jeju, pero no lo de París. Sí dijo que él estaba en París, pero que él no había sido el del video y que eh, igual también decía que no era Tae, que era un cosplayer, pero no decía que era él. O sea, ¿se entiende? Como que desmintió, pero no desmintió. Entonces, como que me quedo como con nada. Igual todo ese tema de los cosplayers, o sea, a mí me sorprende cómo, no sé, al menos yo que me lo paso en TikTok, he visto tantos videos de cosplayers, de personas que usan IA para cambiarse la cara, o sea, literalmente hay videos, ahora les voy a mostrar, que se ve, se pueden cambiar la cara incluso en un video. Imagínense si alguien profesional, como sospechamos que está la empresa detrás de esto, puede tranquilamente hacer algo un poco más profesional, puede, puede truchar lo que sea. Y
Como hemos visto también los audios, o sea, ¿cómo es? Que hay los audios que utilizan para las canciones que ponen, por ejemplo, no sé, Jungkook cantando Tattoo de Lauren. En cualquier momento nos podrían lanzar algo así con la voz de ellos y nos los terminaríamos creyendo, porque las IAs han avanzado mucho. Y bueno, yo en todo caso he notado que, por ejemplo, lo que es el pelo de Tai y todo eso, mucho no me puedo fijar en la cara porque pixeles. Si bien te puedo decir, no sé, que por ejemplo lo que era la imagen de perfil, el perfil de Tai era mucho más pronunciado, que tiene la pera un poco más para adelante y cosas así. Lo que más me llama a mí la atención es que vamos a decir, supuesto Tai, tiene como el pelo más largo que sobresale por la ropa, pero Tai no lo tenía tan largo cuando se fue del aeropuerto y digamos que le llega más o menos a donde el cuello termina con la espalda, pero si él inclina la cabeza hacia adelante es como que se le hace más corto, entonces tampoco sería. Y lo mismo de Jenny, decían que el pelo era más corto, que creo que mucha gente también se dejó llevar también por el hecho de que hicieron cosplay de los managers también, o bueno, no sé. Ahí me reservo mis dudas de si los managers también se involucraron. Y como es, ay, tenía algo en mente y se me olvidó. Ah, otra cosa que cuando volvimos a ver a Tae, que ya salieron las fotos HD que igual eran del mismo paparazzi, él estaba con un guardaespaldas. Yo me pregunto por qué esa noche, que era un poquito, que uno puede decir, tendría que haber estado con un guardaespaldas en vez de con el manager, ¿por qué no estaba con el guardaespaldas en vez del manager? Esta foto, este video les decía, es un ejemplo, obviamente, no, si le miras un poquito, se nota que es falso, pero si lo borroneas un poco, lo alejas más, como que podría pasar por TAE. Después, bueno, esta es la chica que decían que hacía el cosplay. Ella de Jenny. Ah, bueno, este al final este es un idol, chicas, no es un cosplayer. Es un idol que tenía la misma ropa. Acá dice, esta persona que supuestamente era el cosplayer dijo, no, ese no era yo, solamente la foto en Jeju. Eh, el que está en París es un cosplayer, no Tae. O sea, dice que es un cosplayer, pero no dice que es él. Dice, yo estoy en París, pero el chico no soy yo, es un cosplayer. La única foto real soy yo y mi amiga en Jeju. Esas fotos fueron robadas de nosotros, por favor, para. Y bueno, y ay, chicas, lo de los dientes, esto, yo no sé dónde salió esta, pero esta definitivamente no es la cara de esta, y menos esos dientes. Yo con esto me podría llegar a confundir, pero si esta realmente salió de la misma fuente, no, chicas, no. Bueno, después lo del manager. Ah, este es un cosplayer. Hay muchos cosplayers de TAE, ese es el otro asunto. Y bueno, acá. Ah, yo le estaba viendo el pelo a Jenny, se le ve más largo. Una ahí. El perfil es como que se le hunde más, por así decirlo, acá. Bueno, en esta foto no se nota mucho, pero se veía como que el pelito sobresalía por acá y para el largo que tenía TAE no debería sobresalir. O eso creo yo. Y de esta foto, acá faltaría como que la sombra del manager. Vean esta sombra oscura de TAE y no estoy viendo la misma sombra en el manager. No sé si eso es posible en una foto real. Y bueno, y después toda la narrativa que hicieron estos dos tipos, malísima. Pero bueno, a ver qué más tengo. Ah, no, parece que nada más. Uy, se me tildó.
metiendo. Ay. Ah, este tipo. Supuestamente decían que, o sea, esta foto sí es del manager de Jenny. Y justamente por esta ropa decían que sí era ella, qué sé yo, pero las mismas Blink, o algunas Blink, obvio no todas, decían que la foto de Jenny, que no sé dónde está, que está con el manager, creo que en una tienda, no era reciente, sino que era del año pasado. Y después uno entra al Instagram del manager y esta foto también es de la época en la que ellos estuvieron en París el año pasado. No, esta foto no se ve como tal. Me río para no llorar. ¿Qué más? Ah, bueno, este es otro cosplayer que nada que ver, pero como para mostrar que hay varios cosplayers de TAE. Y después también estaba el de Qatar, que las tecucas se emocionaron. Lo siento, tecucas, pero no era TAE. Mm, Ay, bueno, ni hablar del beso ese, ya todo el mundo sabe que es mentira. El beso de la azotea, que es una pareja china. No son cosplayers, son pareja china que simplemente los vieron parecidos y lo hicieron pasar por Tai y Jenny. Dice, si se gustan los dos, yo los voy a apoyar, siempre los amo los. De eso lo saben solo ellos, pero a mí me da igual, lo voy a seguir apoyando, los adoro, mis niños. Hola Isamar, voy a tratar de llegar abajo de los comentarios a ver. Desde, dije no está, hola desde México, Carmen. Eh, Realmente tenemos que apoyarlos en sus álbumes. Su éxito debe ser absoluto. Yo quisiera que todo BTS regresaran juntos después del servicio militar, pero independientes, no con Hype Beat Hit. Eso sería, la verdad, un sueño de todas. Que se vayan de Beat Hit y que vuelvan como BTS, pero en otro lado. Pero, no sé, hay que ver cómo se termina desenvolviendo todo esto. Yaris, yo opino que la empresa está lanzando Boomerang y ya saben dónde termina de caer. El problema con todo este asunto de Tai y Jenny es que ya vieron que funciona, porque literalmente las tecucas fuimos golpeadas bien fuerte con ese video, por más que era 144. eh, pero ya vieron que funciona, entonces les da el pie para que sigan haciendo ese tipo de cosas. Magdalena dice, en Uruguay tenemos legalizado el matrimonio igualitario, por favor que se vengan para acá. En Argentina también. Vengan. Ginette dice, hola, hola. Magdalena dice, te por siempre. Por ahora no creo que salgan a la luz, está el tema del servicio militar, no creo paciencia. Eso ya lo hablamos. Ay, se me van los comentarios. Ginette dice, también piensa que Jungkook lo buscó porque fue el mismo vehículo de él. Ay, sí, ese es otro. O sea, está bien. O sea, los autos de Hype que tienen asignados para BTS, parece que utilizan dos o tres. Y no sé, como que los repiten. Pero en general se ha visto que la patente esa es de Jungkook o el vehículo que usan con Jungkook. Entonces se piensa que puede ser Jungkook el que fue al aeropuerto a esperar a Tae. Magdalena también dice que estaba Jungkook. Vicenta dice, yo también creo que Jungkook va a buscar los dedos rojos. Ahora los voy a poner. Esperen. Que yo tenía fotitos acá para mostrarles y no les estoy mostrando nada. El signo Bikook. ¿Quién no conoce el signo Bikook? ¿Se puede retirar, por favor? Ah, acá. Espero que se vea. Sí, se ve. Acá, encima, esta foto es perfecta porque acá vemos el signito Bikook, la Q, esta sería la K, que diga, la K y la B corta. Y este dedito de acá, que encima está de otro tono más rosadito, se ve igual a este, al de Jungkook. O sea, sabemos que los dedos de Tai y Jungkook son un poquito parecidos, pero Tai tiene como el dedo más finito, o sea, como que termina más finito y el de Jungkook termina más redondeadito.
Entonces yo sí creo, yo sí creo en las hadas. Uy. Además es como que la forma en la que puso las manos Tae, suponiendo que sería Tae nomás, se ve raro en el video. Silencio. Es que tengo la foto media desordenada y para encontrar algo. Bueno, ya. Eh, sigo. Yo también creo que yo voy a buscar. Arriba vamos a apoyar a estos chiquis, 61 años, los adoro. Dice, no era Tae. Mamá Army dice, no era Tae, estoy segura que fue un montaje para presionar a Tae, pero vemos que Tae no se deja presionar, él simplemente hace todo como quiere y siempre protesta de alguna forma. Exactamente, exactamente. Lorena dice, yo solo sé que Vi siempre se comerá cookie. Digo, comerá con cookie. Exacto. Está claro que en el momento que salió a la luz el doble, ya de antemano se venían esos rumores de los chicos. Ah, quiero hablar un poquito más del cosplayer ese. ¿Será que Canas se aprovechó igual que los premios esos utilizando la fama de los chicos de BTS porque saben que tienen muchos seguidores? Yo de Canes la verdad no sospecho. Podría ser una posibilidad, pero no sospecho. Em, no sé, qué sé yo. No lo sospecho. Porque lo que sería el festival a lo mejor sí podría ser, porque encima salió un reportero a decir eso, o sea, en sí los medios, sobre todo los medios que son amarillistas, que no son muy profesionales, que digamos, siempre terminan aprovechándose de situaciones así. Y por ejemplo, vimos a un reportero que dijo, aseguró que Tae iba a ir. Lo aseguró creo que 2 veces. Eh, entonces sí, puede haber ahí un interés de por medio, bueno, lo que sea. Dice Yaris, creo que el contrato con los chicos no ha terminado de dar tanta impotencia, la verdad que sí. La verdad que va a ser un año bastante largo. Bastante largo. Se viene mi cumple, les avisaré. ¿A quién le importa? Yo cumplo en julio. Igual que los chicos, arre. Que BTS. Mamá Army dice, mira, hizo extraño que el manager no llegó a contar, es muy raro. Sí, igual tampoco estuvo el guardia, no sé. Yo no sé qué pensar del manager, porque igual Tae subió la foto con toda la gente esa que estuvo comiendo, que después la borró. Que eso para mí fue un mensaje, pero bueno, eh, seguimos con las compilaciones. Eh, y en esa foto salía el manager, salía el estilista, que el estilista todo el tiempo puso canes en sus historias de Instagram, y salieron, no sé qué serán los otros, pero parece que también un fotógrafo, un maquillista o algo así. Y estaba el manager ahí y Tae puso Tae Club, o sea, como club es como un grupo, un equipo, un grupo cerrado o algo así. Entonces, yo creo que lo borró porque quizás alguno no quería que su cara salga públicamente, pero no sé, porque Tae tuvo tiempo, digamos, como para elegir lo que salía, lo que publicaba, y o la publicó y la borró como diciendo, no estoy solo, no estoy solo, porque muchas veces es como que eh, tengo una amiga psicóloga y ella nos comentaba, por ejemplo, que uno normalmente cuando quiere someter a alguien, como que trata de quitarle todo lo que es el grupo de apoyo o algo así. Es muy cruel lo que estoy diciendo, pero es una realidad. María dice, perdón, llego tarde, no te preocupes. Pilar dice, todo es tan estúpido, justo a una hora andaba un army con una revista donde sale Tae, para que él se la firmara. O sea, no puede ser más estúpido. Eso fue tan... ¿Quién carajo anda con una revista que para encima las que la tienen saben que pesa? Andaba en la noche en París. Para empezar, en el aeropuerto nadie vio a Tai, nadie lo vio llegar, nadie lo vio, no sé, tomándose un cafecito, esperando.
en el aeropuerto o saliendo por una salida VIP. Eso es lo que se decía. Nadie más lo vio. Y justamente esta persona de dudosa procedencia, dudosas asociaciones, me estoy refiriendo al paparazzi, lo ve en el medio de la noche, no solamente solo, sino que también con Jenny, o sea, en pareja, cuando sabemos los privados que son los idols con las parejas, y especialmente Tae, y sabemos que el Taekook nos ha demostrado en más de una ocasión que si quieren pueden tener salidas en solitario, eh, pues nada, es como justo él lo encontraba y, oh, casualmente una persona que se dedica a tomar fotografías, porque se dedica más que nada en fotografía, creo que está relacionado con el fútbol y con periodismo, no con periodismo, no con política y cosas así. Pero es una persona que se dedica a la fotografía y en ese momento no andaba casualmente con la cámara, sino con un iPhone con calidad del cucu y los ve. Y después, no solamente eso, lo ve otro paparazzi que era amigo de él y casualmente tampoco tiene una cámara, solo su celular del año del pedo y también le toma una fotografía. Y no solo eso, Tae se deja autógrafos cuando normalmente no les da autógrafo a nadie y los managers o quien sea no dejan que se acerquen, no dejan que se acerquen a él. Y esa es otra cosa que Tae está cacheteando ahora con la última publicación que hizo. A ver si lo tengo. Con esta. Ay, esta otra cosa. A ver, ahí está, ahí está. Esta publicación. Esta publicación, les voy a decir, para mí es en París, porque hay algunas armies que han dicho que este, por ejemplo, es un restaurante de París. Yo lo busqué, creo que está acá. No, no está acá. Lo tengo por acá entre mis datos. No miren mis cosas, lo tengo en... ¿Cómo era? ¿Qué les iba a mostrar? Acá. Ah, este. Ya que estamos les voy a mostrar. Este es el restaurante. Se los muestro nomás porque lo han compartido armies que conocen el lugar y porque es un lugar, una calle pública. Y me da risa la cara, la cara. Esto para mí es un mensaje. Primero, que él fue capaz de tomarse toda una sesión de fotografías sin que nadie lo molestara, sin que nadie supiera que él estaba ahí. O sea, nadie fue a pedirle un autógrafo ni nada. Y, y también creo que está contando una historia acá, como riéndose de una historia. Y esta carita acá me hace sospechar. Este tipo que está atrás es el mismo que publicó Tae en su historia. O sea, después de que estuvo desaparecido como semana y media más o menos, y que publicó por primera vez que estaba en Cannes, que tenía la invitación a Cannes, que por cierto mucha gente se confundió entre Cannes Ciudad y Festival de Cannes. La invitación no hubiera dicho Festival de Cannes si él iba a asistir al festival, pero no. Este tipo es el que le tomó la primera foto que él salía borroso, que él se la tomó con un celular y que tiene el traje marroncito. O sea, es un saco. Y esto para mí es como, como una burla, no sé por qué. Se ve mal, está borroso, está distorsionado, pero se sigue notando que es él. Y, y el camarógrafo está atrás de Tae, como si lo estuviera persiguiendo, no sé. Bueno, esa cinturita, te juro, no sé, para mí no la tiene el otro. Y acá lo que me decía, lo largo del pelo. Acá se ve como hasta esta altura, pero si él inclina la cabeza hacia adelante, que es como se veía en el video del autógrafo, para mí es como que el pelo se tiene que ir para arriba, ¿no? Y no se vería tan largo como el otro. Ah, y esta pulserita, chicas. Bueno, eso no sé, tengo mis dudas yo, porque la pulserita de Jungkook me parece que es un poquito más grande, pero bueno, no importa. A lo mejor la hicieron así para que no sea tan obvio que son a juego, pero no se sacó más esa pulsera. Y lo otro era
Bueno, acá eso como no veo, no sé. Qué flaquito. Este para mí es como el paparazzi intentando esconderse. Ya me inventé toda la historia. Y este es como él intentando imitar a este, como el imitador intentando hacerse pasar por Tae. Y bueno, este es de espalda. Eh, la otra era el corazoncito acá. No sé si el corazón es para Army o es como me inventaron una historia de amor y bueno, acá tengo que quedarme. No sé, interpretaciones miles. Y ya que estamos con la foto de Tae, esta, esta es por esta, les aviso para que no me funen, yo no tengo dinero para pagarle una SACEN. Lo que les voy a decir simplemente justo lo encontré por Twitter porque la verdad casi nadie lo mencionó. No sé cómo carajo lo encontré, pero alguien encontró por el nombre que está acá escrito cuál es el hotel. Y esta foto es del hotel, de un hotel que está en Niza. O sea, esta foto se la tomó en Niza para estar seguras de que todas las fotos que hay acá son de Niza o de Cannes. Y él puso que viajó a París. Viajó a París. Eh, bueno, esto fue del evento privado ese que tuvieron. Algunas fotos vimos por ahí, se sabe que fue en Cannes. Este es el mismo hotel de la primera foto y creo que lo tengo por acá. Destapé el nombre. Yo, o sea, yo sé que ya él no está ahí, pero por las dudas, viste, no sé, qué sé yo. Destapé. Y creo que debe haber sido algo así por acá. Bueno, no se nota. La reja esta. Y estos paragüitas se ven también en una foto que se tomó con Bogum, o no sé si está acá en este mismo. Bueno, este es obviamente una piscina. Y la costa. No hay costa en París. O sea, el sarcasmo a todo lo que da. Lo amo, lo amo. Entonces, y la cara, y encima la ropa esta de Yogi, que dice todas las mentiras que se dicen de mí. La mitad de las mentiras que se dicen de mí son falsas. Me voy a tatuar esa frase. Esto no sé, supongo que es el mismo hotel. La verdad que no entiendo esta foto. Y este sí es del mismo hotel. Y esta remerita es la misma que usó cuando fue a la premier con Jungkook. Otra cosa de la premier, no sé si sabían, pero decían que, por ejemplo, una pareja de actores, antes de que se revelara que eran pareja, habían ido así a una premier que no era de ellos, digamos. O sea, ellos no eran los protagonistas, pero se presentaron juntos, por así decirlo. Y después salió a la luz que eran pareja. Entonces es como, honestamente, si Tai y Jungkook no fueran dos hombres, ya todo el mundo habría confirmado que son pareja, sin confirmación. Esto también del evento de Cannes, este evento. Y de hecho, acá atrás, esta foto creo que es el hotel ese que les estoy diciendo. Uy, me llegó un mensaje. Una llamada. Ay, no me digas que hay un live. Ah, no. Era un... A mí me hacen llamada cuando hay un live. Nos quedamos con la gana del live Taekook. Ah, bueno, creo que los días que estuvieron por el evento, los embajadores se la pasó con Bobo, que también andaban inventando que andaba con Jenny, qué sé yo qué. Ah, bueno, les voy a mostrar el hotel total. Creo que les tapé el nombre. Ay, no. Bueno, ahí. Es hermoso. Acá. Bueno, esta es la cuenta que encontré. Arre, qué boludo. No voy a decir nada. Cometí un error, pero bueno. Ah, acá. O sea, tal vez se tomó la foto por acá, más o menos. Y por las dudas que hay un video.
O sea, nada. O sea, Tae puso fotos. Confirmamos que Tae puso fotos solamente de Niza y de Cannes y puso viaje a París en tono sarcástico. Bueno, no puedo leer todos los comentarios. Lo otro que le quería mostrar, no me acuerdo. Ah, todos los vuelos, pero bueno, no sé. Creo que ya no hace falta que lo diga. Porque, o sea, sí hay posibilidades de que él haya tomado un vuelo directo a Francia, o sea, a París. Hay posibilidades de que haya tomado un vuelo directo y que haya tenido tiempo, ponele, de caminar por las calles. Pero nuevamente me remito a lo mismo. O sea, si nadie lo vio salir es porque lo más probable es que él haya tomado un vuelo, o sea, ¿cómo es que se dice? Una escala a, a Niza. Yo creo que lo más probable es que Tae haya estado desde el primer día en Niza y puede ser que hacia el día 4 5 no sé cuándo fue, el 21 creo que fue, que sí estuvo en París, pero que como que estuvo en Niza, fue a París a hacer no sé qué y después volvió a Niza. Y bueno, yo no sé, porque había rumores, no sé qué tan cierto sea porque yo no conozco mucho de la moda, pero había rumores de que a lo mejor él iba a participar de la colección de primavera-verano, o sea, creo que le dicen portrait o algo así, como que se sacan fotos y todo eso. Entonces, no sé si él realmente estaba haciendo algún trabajo en específico, eh, no va a publicar mucho de eso porque supongo yo por mantener el secreto o la sorpresa o lo que sea. Entonces yo tenía, por ejemplo, a ver, tengo que, uy, siempre se me corre. No sé si, ahí está. Eh, por ejemplo, este habla de las colecciones de verano de 2023 y hablaba que, por ejemplo, se suele realizar en la Costa Azul, que yo les mandé, que incluía a Niza. Por ejemplo, después de Mónaco en 2021, la Bahía de Los Ángeles en Niza en 2022, Saint-Tropez fue el del 2023. O sea, creo o entiendo yo que en 2022 sacaron la foto para la colección de 2023. La verdad no sé, chica, pero puede que sea algo por el estilo. Entonces, si Tae está haciendo algún trabajo o quizás para su propio álbum, no sé, no va a publicar mucho por el momento y además de que no le dejan, por así decirlo, de la misma forma que, o sea, él no puede decir, no, yo no estuve acá, pero nos puede dar un montón de pistas como lo está haciendo hasta ahora. Después dice, la boca, Luz me dice por la boca, aunque se ve muy poco no está. Sí, exactamente. Cuando mostraron las fotografías de TAE, las que estaban HD, digamos, el guardaespaldas no le dejaba sol ni sombra, esperan que creamos que se pasó medianoche en un país extranjero sin protección exponiéndose. Sí, y como es, además, no voy a mostrar el video del tipo, pero en su momento se viralizó el video del tipo cuando lo grabó a Tae en París. O sea, pasaron unos 6 días desde que llegó Tae a París y recién ese día el tipo se encontró de nuevo con Tae o casualmente, como queriendo hacerlo ver como casualmente. Y, y los videos que hizo son todos súper cortitos y se nota como que no lo dejaban grabar. Y que, o sea, si eran cortos era porque ya los guardias o lo que sea le iban a pegar un puñetazo. ¿Cómo no le pegaron un puñetazo, por favor? Y bueno, nada. En el momento que tanto como el video y fotos, él ves en la ventana todo borroso y eso era falso. Porque no lo dejan que se quieran en paz. Si estamos en siglo XXI, no se va a acabar nunca. Somos personas, no hay género ni raza. Saludos de España. Saludos, Carmen. Está en Twitter cuando dijo que tenía Army en su vida y era perfecto. Más claro imposible. Eso fue muy lindo. O sea,
me sorprendió cuánto confía, bueno, no me sorprendió, pero me encantó cuánto confían las ARMY de TAE o las TAE Bias o lo que sea. Eh, Porque, por ejemplo, cuando él llegó al aeropuerto había muchas ARMY esperando por él y muchos reporteros. Y creo que en cierto modo le mostraron su apoyo de esa forma y creo que él se dio cuenta y por eso fue eh, a Weavers y dijo que era perfecto porque tenía Army en su vida. Entonces como que no hay más que decir. Lily dice, usar la misma ropa de hace un año es demasiado rebuscado. Lo que pasa es que, no sé, qué sé yo. Supongo que le dice por la ropa del manager. Eh, qué sé yo. No volví a ver ni al manager, ni a Jenny, ni a Tae con la ropa de los videos. Tendríamos que verlos quizás, como que realmente tenían esa ropa. O sea, lo que yo quería dar a entender es que a lo mejor lo que era la foto individual de Jenny con el manager, obviamente era real, pero que era de otro momento. Entonces tomaron esa ropa como para que haga, como para que haya una asociación entre, si la ropa es la misma, entonces sí son ellos, por así decirlo. Lily dice, si no nadie va a creer, los lunares de TAE, ¿dónde están? Este chico no tiene ninguno. Eh, Luz dice, tiene toda la razón, esa foto del sombrero amarillo no es TAE. Uy, no sé cuál. Me decís, qué raro que cuando está filmando el autógrafo arma y la tapa de la cámara cuando se dan cuenta que filman y cuando está con Jenny los dejen grabar sin problemas. Muy raro, sí, sí, está raro. Ay, hay un comentario en ruso. Espero que no me esté insultando. Dice, no, no lo puedo traducir. Jacuzzi los fue a buscar. Bueno, después leeré los comentarios en ruso. Andar a las 12 de la noche con una revista y apoyarlos como un grupo BTS o los solistas para que cada uno triunfe y que es verdad lo de la empresa que lo liberen, triunfen juntos o separados, ellos tienen demasiado talento. Yo solo creo que lo que sale en la boca de Taekook y sus escrituras en la ropa sugieren. Eso era otra cosa que le quería decir. eh, que otra de las razones por las que se quería crear una cortina de humo no era precisamente por tapar a Taekook, sino por tapar otros asuntos con respecto a Hype. Por ejemplo, se dice, no sé, que hay acusaciones de evasión de impuestos. Y también todo el tema que pasó con Jin. Jin en el servicio militar y todo eso, lo de la mujer esa que básicamente obtuvo información y se acercó a él. Y ese sí es un tema bastante grave y como que no se ha dicho mucho. Dice que tenía los dedos rojos por cargar su bolso, pero se lo quitaron mucho antes de subir al auto, así que puede ser John Cook el de los otros dedos. Sí, como dice Lily, son los deditos de John Cook. Dice que, y Sherry dice por la posición de las manos que son dos personas. Este otro tema que les quería decir con respecto a Jenny y su agencia, o sea, que supuestamente el representante de Harry dijo que le habían dado un ultimátum a esa empresa el hecho que el imitador estuviera en la fiesta de Calvin Klein. Ese era otro punto que quería tocar y me había olvidado. Esperen un segundito.
Hola, ya volví, disculpen. Lo que iba a decir del cosplayer. El cosplayer, Clor parece que se llama, no sé. Al comienzo algunos creían que era él, pero supuestamente cuando pasó todo esto, él estaba en Corea. ¿Dónde quedó? Ah, acá. Cuando pasó todo este asunto, él se vio que estaba en Corea, pero que unas 2 semanas atrás, o una a lo mejor, sí había estado en París. Entonces, la verdad es que por la fecha que nos dio el paparazzi no nos podemos guiar, porque, porque tranquilamente pudo mentir. Entonces, no nos podríamos guiar por esa fecha. O sea, podrían haber hecho el video en cualquier momento, podrían haberlo hecho un día después, un día antes, y la verdad que no nos habríamos enterado, qué sé yo. Entonces, bueno, eso. Uy. ¿Dónde está? Acá, este señor, el que se hace pasar por tal, y que estuvo en la fiesta de Jenny. Y sabemos que supuestamente todos los que estuvieron invitados a la fiesta de Jenny eran eh, invitados por ella, o por lo menos por su manager. Y hay personas que ya vieron que el manager lo conocía, le dio like una vez a uno de sus publicaciones y qué sé yo qué. Y la verdad que es... Y este señor también se veía muy diferente antes y se operó. Y ahora se parece mucho a Tae y copia todo el estilo y todo. No me van a decir que no. Y acá fue más o menos la fecha, creo, ¿no? 17 de mayo. Esto fue cuando se lanzó el rumor y esto es en Corea. Entonces por eso muchos dijeron, no, no es él porque no es en Corea. Pero como les digo, o sea, realmente no sabemos en qué fecha se grabó el video. Porque yo no le voy a creer al paparazzi. Entonces pudo haber sido cualquier día. Y acá, por ejemplo, ya estaba en París. Acá dice París. Y otra cosa, vamos a pasar al paparazzi. Esta cosa. Me tienen cosas de fútbol y cosas de política. Y uno se pregunta, de pronto esta persona que parece que no tiene nada que ver con el mundo del K-pop conoce a Coso, a, a Tae Jenny, los reconoce a la distancia supuestamente y le permitieron, por alguna razón, sacar fotos desde lejos. Y este es el asunto. Acá, esto que dice Loopsider, o como se pronuncie, no sé si sabían, pero es un sitio, a ver si lo tengo por acá, Loopsider, que básicamente se encarga de publicar o compartir, acá está, es un empleado de una compañía de medios especializada en crear contenido, ¿cómo es? Fake news. O sea, básicamente este sitio o lo que sea te ayuda a publicar contenido fake. O sea, por lo que entendí en un hilo que leí por ahí, es como que uno, por ejemplo, les puede dar un video y ellos se encargan como de viralizarlo. Y o casualmente esta persona, que es un paparazzi, que uno pensaría que un paparazzi normalmente lo que hace es tratar de conseguir dinero, eh, si obtiene un video o lo que sea, trata de conseguir ese, o sea, trata de obtener una ganancia de un video, no lo sube a una red social para compartirlo con el mundo cuando podría hacer dinero con eso. Y esta persona lo primero que hace es publicarlo en TikTok, una de las plataformas más virales que ha existido actualmente. Y dice, nuestro equipo crea y produce contenido para no sé qué, sorry mi inglés. Y dice,
Lo podríamos traducir ahora. Esto lo había traducido, pero bueno, o sea, como que entiendo la mitad de las cosas por eso, pero no quiero decir algo que esté mal. Pero básicamente es eso, como que le podés pagar para que te publiquen una historia. Mm, y bueno, esta era la cuenta Taeni que sabía que iba a pasar todo esto. Acá dice, esperando por mayo, el Tiny Karma va a golpear fuerte pronto, cita en París. Y esta chica, va, sí, no sé qué mujer, que era la que sacó la foto de Tae, no la tiene acá, la que estaba de frente con el manager, también está con Loopsider. Entonces, si tenían dudas de que era todo fake, todo montaje, lo que sea, creo que ya esto habla por sí mismo. Tengo un montón de capturas y cosas así, porque cada cosa que veía le hacía captura para después analizar, pero al final nunca lo analicé. El videito. Ay, es como rara la forma en la que se mueven las manos. Parecen literalmente dos manos distintas, dos brazos distintos. Bueno, voy a terminar leyendo unos comentarios. Creo que lo que tenía que decir ya lo dije. Si me olvidé de algo, bueno, no sé. Capaz que se los publico en algún otro lado. Dice. Ah, bueno, eso, lo que es el cosplayer de Tae, que apareció en la fiesta de Jenny, y que dicho sea de paso, la mirada que le mandó Jungkook, cómo se puso ella, o sea, yo no sé qué tan involucrada esté ella en el asunto, porque como les digo antes, por ahí las empresas son las que manejan todas estas cosas, pero cómo se puso ella cuando Jungkook la miró, o sea, ahí hay telita, y no son celos, no son celos, es como otro asunto, toda la situación que los envuelve. Y, y bueno, como les decía, que, que el manager lo conocía y el cosplayer cometió el error de decir que no conocía a Jenny cuando ya comprobamos que sí la conocía, entonces ahí hay una inconsistencia también en la historia. Voy a leer sus comentarios, a ver los que más o menos digan algo que no hayamos dicho. Yo creo lo mismo, todo el problema aquí radica en que ellos son varones. Exactamente. Sí, Lisbeth me dice está trabajando. No, no te preocupes, yo lo voy a dejar este live, así que después le voy a poner subtítulos también. Igual creo que hice todo un lío, o sea, en mi cabeza quería decirlo todo ordenadito y terminé haciendo todo en embole. Espero que se haya entendido. Dice, eh, Macanea Tae Cookie se va al ejército, lejos de él, y cuando salga se va a LA a trabajar, a radicarse allí. Y la verdad que yo he pensado, ojalá se vayan de Corea, pero no sé si ellos se irían. O sea, creo que Tae sí ya dejó caer como que se iría de Corea. Uy, hay un rumor, no sé qué tan cierto, qué tan probable sea, pero que dicen que se pueden tomar unas vacaciones e irse de viaje a México, creo, Japón y no sé dónde más, que se van los dos juntos. Saludos, Pilar, a retar de caída. Yo creo que lo más extraño de todo es cómo nadie iba a ver en París llegar a tal aeropuerto, a algún lugar es como si nunca hubiera viajado. Exactamente. Hilda dice, Cookie es el más joven del grupo, le falta todavía para irse al ejército, pero dijo que se iba a alistar y ahí cambió todo el teatro de Tae. Vino mansito. No sé qué quisiste decir. Mm, Jungkook dijo que sí, que cuando le toques, cuando sea su turno, se va a cortar el pelo de a poquito y que va a ir. Eso puede significar dos cosas.
O que él piensa irse al ejército para después de que se va al ejército hacer lo que se le cante la gana con la vida, sea o no sea dentro de Big Hit. O puede ser que todavía está dudando si quedarse o no quedarse en Big Hit por BTS. No sé, digo yo. O lo dijo simplemente como que, bueno, sí, es algo que está ahí pendiente y veré cómo va a ser la situación. O le hicieron creer que eran ellos, ya que yo creo que no los conocía, o prestó para el fraude. Así es fácil. Eso es algo que yo pensaba. O sea, yo pensé en su momento que el que los había grabado era él. Pero después de que leí ese hilo, que lo voy a poner en la descripción de este live después, eh, en el hilo decía como que con ese sitio, Loopsider, es como que les proveen los videos y después ellos se encargan de publicarlos. Entonces puede ser que el tipo inventó la narrativa, lo publicó, pero el video lo hicieron, ya sea, no sé, los coreanos o ay, el staff, el staff de quien sea que haya manejado esto. Y bueno, nada, eso más que nada, o sea, hay que tratar de ser un poquito más astutas, investigar primero, no creerle a alguien random por internet y tener cuidado porque si quieren hacer creer algo, lo van a hacer creer muy fácil. Otra cosa que le quería mostrar era algo que la gente se aprovechó y que lo distorsionó, que fue lo que puso Dispatch. Ay, no lo tengo acá. eh, pero me refiero a ese artículo que decía que según, o sea, ellas hablaban de la fuente TV Report, que la fuente TV Report era la que estaba diciendo que se estaba investigando el tema de la filtración de fotos de Jenny y Vi en curso. Este tema de la filtración, muchos asumían que como dijo filtración, estaba confirmando, pero no, es porque este tema están hablando de desde que comenzó todo esto, incluso con las fotos que sacó el tal Gurumi, o sea, acá dice, durante 9 meses, la investigación durante 9 meses, o sea, se refiere a desde que empezó todo esto. Y cuando empezó todo esto, sí se filtraron fotos de Jenny, pero eran fotos personales de ella, no eran las del Taeni, eran de ella. Y algunas eran bastante comprometedoras. Entonces, lo que se está refiriendo acá con las filtraciones a eso. Después dice varias fotos presuntamente, esto presuntamente es como no lo está confirmando, de Jenny y Vi. Y después dice, surgieron rumores de cita. Y eso de que Yegua y la YG y Hype dijeron que era la vida privada de ellos, eso fue también de cuando pasó lo de Gurumi. Ahora, actualmente no han dicho nada y ya sabemos por qué. Y otra cosa. Y acá, ahora habla del día de hoy, o sea, 18 de actualmente. El rumor de cita del avistamiento de Jenny B se difundió. 2 hombres y mujeres suponían que era Jenny B. Se suponía que eran Jenny B, o sea, no afirma. Sombreros, decían que la silueta y apariencia general eran similares de Jenny B, o sea, no está afirmando en ningún momento. Y justo acá está cortado, me parece, pero abajo de todo esto, Tishpat puso algo así como, los voy a parafrasear, pero puso algo así como, esta es información que se nos otorgó de, por ejemplo, TV Report, que no, ellos no están de acuerdo con esa información, o sea, como que simplemente lo están publicando porque, no sé, como que tienen que publicarlo, pero que no era algo en lo que ellos creían, por así decirlo. No recuerdo bien las palabras. Creo que también les voy a dejar un link a esto. Y bueno, ya sabemos que Dispatch ves Taikuko. Acá poniendo Taiko y acá Vi y Jimin, a pesar de que ellos también son conocidos como el Bimin. y, y bueno, nada. Y lo que puso de Tade también.
No recuerdo bien las palabras, pero era algo así como, incluso aunque esté todo cubierto, como que es único o algo por el estilo, como que, como que no hay otro como él. Y bueno, seguramente, otra cosa, ya me estaba olvidando. Cuando recién apareció Jungkook publicando lo de BAM, que también apareció Tae haciendo su publicación, o sea, los dos aparecieron al mismo momento, y creo que ese mismo día, Dispatch publicó en su TikTok un video de Jungkook. O sea, todo el mundo le estaba pidiendo confirmación del Taeni y él publicaba un video de Jungkook, un video viejo porque era de Qatar. Y fue como, ok, Dispatch, ya sabemos que sos mejor, el mejor Taekuko. Así que bueno, nada. Y acá me pregunta Camps, ¿cuándo vencen los contratos de Tae y Jungkook? La verdad no sé, pero dicen que en diciembre el de Tae y en febrero el de Jungkook. Algún día lo confirmen, pero no creo antes del servicio, estoy segura después del servicio militar. Es muy difícil que ellos confirmen antes de irse al servicio militar por todo lo que esto puede acarrear el bullying y otras cosas, no creo que sea probable. Es muy complicado, o sea, si ya de por sí un idol o cualquier persona decente puede llegar a ser agredido de diversas formas en el servicio militar, imagínense si saben eso. Y bueno, nada. Dispatch este cooker. Luz dice, qué rico tener dinero para pagar, que me hagan una historia mía con Jungkook y Tae visitándonos en Corea del Sur de vacaciones. Tal cual, tal cual. A mí también me gustaría, arre. Deberíamos pagar para que nos hagan una historia Taekook, arre. Pero se supone que todos habían renovado para el 2027. Eso lo expliqué un poquito más temprano. Eh, Cuando ellos renovaron en 2018, que era cuando se iba a terminar el primer contrato, renovaron por 7 años. Y algunos calcularon que podría ser hasta el 2025 o el 2027. Porque había una confusión, porque ellos renovaron en el 2018, pero creo que el contrato terminaba en 2019 o algo así. Entonces no sabían si a partir de ese momento contaban los 7 años o contaban después, cuando supuestamente terminaba el viejo contrato. Entonces, bueno, se decía eso, que era hasta 2025 y 2027. Pero después, cuando en 2020 Hype se quiso hacer pública, eh, ahí tuvieron que cortar el primer contrato y hacer uno nuevo, y ese lo hicieron más corto hasta el 2024. Y es por eso que ahora están hasta el 2024. Dice Alejandra, hola, buenas noches. Buenas noches. Marta Bessi dice, mi sueño es que se vayan a vivir a otro país y puedan ser libres. Los adoro. Yo también. Yo también. No sé si me estoy olvidando de decirles algo, pero si no, creo que ya estaríamos. Mm, ah, Estoy revisando mi guión por si acaso dejé algo que, que se me haya olvidado decir. No, creo que lo más importante ya lo dije. Así que me parece que voy a ir terminando. Vamos a aprender sobre esta situación, pero ya dejarla atrás, volver a concentrarnos en nuestros bellos niños. Ay, qué ganas de que hagan un live, pero no creo que hagan un live. Así como está la situación, no creo. Pero bueno, ya nos dieron suficiente cuando volvió. Dice, Sonia dice, hola, saludos corazón desde Perú. Pues Dispatch sabe mucho de Taekook. En el 2018 trataron de confirmar una pareja del mismo sexo, supongo. Se imaginaron que era Taekook porque pusieron fotos y videos de ellos. Exacto, ¿por qué no hizo nada de eso con el Tiny? Porque ahora se mantuvo calladito, con una posición bastante neutra.
y después dando algunas indirectas ahí. Entonces es como, ¿no? Ellos saben que vengan a Argentina, que se pueden casar, exactamente. Que vengan a Argentina, vamos todavía. Muchas gracias por tu transmisión, gracias Agüeda, gracias a ustedes por estar, la verdad. Me alegra que me hayan dejado su like y que estén acá conmigo. Es muy probable que Tae nos muestre alguna prueba de su almuerzo con fideos, así como la foto de los disfraces. Sí, 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 sí. Pero no sé, capaz que todavía va a seguir subiendo algunas cosas de su viaje. Así que igual yo no espero que diga que, que desmienta tal cual todo. Creo que ya con lo que hizo suficiente. Tampoco, aunque me gustaría tener un live, no creo que sea necesario que hagan uno ahora. Si ellos quieren que lo hagan, bueno, feliz, chocha de la vida, pero si no, no pasa nada, que sean felices. O sea, lo que más necesitaban ellos era volver a estar juntos, básicamente. Eh, Dice Agueda, sí es muy relajante escuchar y leer diferentes opiniones. Gracias. Mardena dice, hola, gracias, me encanta tu canal, me encanta nuestra unidad. Muchas gracias. Camps dice, ahora entiendo por qué los chicos, por qué los chicos, ay, me perdí. Dijeron que estaban organizando muchas cosas. Y sí, por el tema del contrato. Uy, ahora con el Festa no sé si nos irán a dar algo nuevo en el Festa o si sean todas cosas ya grabadas o cosas así. Carolina dice, gracias por el like, gracias. Gracias a ustedes por estar. Sonia Rodríguez, corazón, no soy de Perú. Ah, perdón, perdón. Saludos de Puerto Rico. Tengo una amiga de allá. Agueda San dice, me encantan todas sus teorías y lo que no sabía, aquí lo veo. Ay, muchas gracias. Sí, yo no sabía si les iba a traer algo nuevo, no sé. Yo encontré un montón de cosas y las quería organizar para que esté un poquito más claro, pero bueno, salió así. No soy muy, muy dada para hacer las cosas en directo, pero bueno, me iba a tomar demasiado tiempo editar todo, entonces preferí hacerlo así y ya. Y terminar con este tema y solamente volver si es que llega a ser necesario, pero ya no quiero más. No quiero más. ¿Crees que les permitan una colaboración musical? Oh, la verdad lo veo difícil. Me encantaría. ¿Quién más que yo y ustedes? Nos encantaría una colaboración de ellos, pero está difícil. O sea, ya de por sí, con eso que decíamos del rumor de que los están presionando porque se quieren ir y que les están robando, por así decirlo, sus colaboraciones para dárselas a otros, creo que menos todavía los van a dejar colaborar juntos. Pero bueno, no importa. Ellos no. Estoy segura que ellos nos van a dar alguna señal indirectamente en sus álbumes. Saludos desde Chile. ¿Cómo te encuentro en Instagram y en Twitter? En Instagram y en Twitter, creo que en todos lados soy Takuka Morrer. No me gasté mucho con el nombre, así que. Y si no, en mis videos, no lo tengo. Bueno, creo que en la mitad del video siempre pongo las redes sociales, pero lo voy a empezar a poner en las descripciones. Dice, tengo miedo. No, no tengas miedo. Vamos a salir juntos de esto. Este cuco es más real que mi existencia. Sí. Siento que verán lo mejor para ellos. Exacto. Me gustó mucho este like. Muchas gracias. Eh, Nadie me quita de la mente que viven juntos y solo tratan de no ser tan obvios, pero al mismo tiempo se aseguran de dar pistas para que sepamos que están juntos. Sí. Por más ay, lo del bailarín. O sea, el bailarín que es profesor del bailarín de Jungkook, ahora estaba bailando con Tae. Ah. Por más que la fiesta esté grabada, ellos siempre se hacen notar. Sí. Y dicen, no te seguía en Twitter, pero ya sí, muchas gracias. Llegué tarde por cuestión de trabajo, pero que gusto escucharte y ver apoyo sincero para nuestros hermosos ángeles. Saludos desde México. Saludos.
No te preocupes, corazón, cualquiera se confunde el país, me encanta tu canal, porque lo dices con todas las pruebas. Muchas gracias. Es que hemos esperado un karaoke y no se nos da. ¡Ay, el maldito karaoke! ¿Por qué tenía que decir eso, Tae? Nos ilusiona nada más. Mm. Quiero una historia de amor como la de Tae y Cookie. ¡Ay, sí! Nuestras expectativas son más altas por culpa de ellos. Bueno, me voy a tener que ir despidiendo porque ya tengo otras cosas que hacer. Así que bueno, voy a tratar de no desaparecerme tanto. Y bueno, muchas gracias por estar acá, por aguantarme, que me desaparezco tanto tiempo. Así que, bueno, un saludo. Chau, chau.